Gloria a Dios, gloria a Dios. Buen día. Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Bendecimos el nombre del Señor, porque cada mañana son grandes sus misericordias, porque cada día Él nos sigue fortaleciendo, porque cada día Él sigue siendo nuestro refugio y nuestro amparo. Y es el que cada día pelea por usted y por mí. Y es por eso que usted y yo estamos aquí aún de pie, porque grandes y maravillosas son sus misericordias para con usted y para conmigo. Bien, sin más preámbulos, hermanos, quiero hablarle de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo el tema, ¿eres discípulo verdadero o eres discípulo falso? Y para eso quiero que usted me acompañe a Juan 6:60. Bendito sea el nombre del Señor. Al oírlas, gloria a Dios, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y su letra dice así, Juan 6:60 al 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida a la carne, mas aprovecha las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mi Padre si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo, o sea, el calumniador, el falso. 71. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simeón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar este tema. Gloria a Dios. ¿Eres discípulo verdadero o eres discípulo falso? Cuando Jesús concluyó con la palabra, los que lo rechazaron se fueron. Solo quedaron los verdaderos discípulos. Y aquí vamos a ver la descripción de estos dos grupos, de los verdaderos y de los falsos discípulos. Vamos a ver la reacción que tuvieron ellos al discurso que Dios había concluido. Vamos a ver la reacción de los falsos discípulos. Vamos a ver, esto lo tocamos en el 60 al 66. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El hecho de llamar discípulos a la persona no significa que sean verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque no todos son verdaderos discípulos. Hay falsos discípulos. Porque si vemos ahí en la palabra de Dios, no eran solo los 12. Habían muchos más que lo seguían a Jesucristo. El hecho de llamar discípulos a las personas no significa que sean verdaderos.
Porque si bien vimos que no solo andaban los 12, sino que habían más discípulos que seguían a Jesús. La palabra griega matetes significa discípulo o aprendiz. O sea, alguien que se apega a un maestro, alguien que se apega a alguien para que le enseñe algo. Amén. En este caso, la gente se apegaba a Cristo Jesús porque querían que les enseñaran, no todos, porque otros andaban con otros intereses. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no tiene nada que ver con la devoción del verdadero discípulo, porque como les expliqué, no todos andaban por aprender del maestro, sino que andaban por un beneficio para ellos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver dos ejemplos que la Biblia nos habla que no solo Jesús tenía discípulos. Y eso se encuentra en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Como estamos viendo que no solo Jesús tenía discípulos, estamos viendo que también los fariseos tenían sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro ejemplo claro. En Hechos 9:25, la palabra de Dios dice así: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Aquí la palabra de Dios habla de Pablo. Pablo también tenía sus discípulos. ¿Qué está hablando Hechos 9:25? Que a Pablo lo querían matar. Entonces, por eso sus discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole de una canasta. Entonces, bien, estamos viendo que no solo Jesús tenía sus discípulos. Vemos que los fariseos tienen sus discípulos y también vemos que Pablo tiene sus discípulos. También recordemos que Juan tenía sus discípulos. Pero vamos a seguir con el tema. Gloria a Dios. Ya les expliqué que no solo Jesús tenía sus discípulos. Los falsos discípulos, ellos solo buscaban emociones. Y no solo buscaban emociones, sino que buscaban milagro de parte de Dios. Y no solo buscaban el milagro de parte de Dios, sino también buscaban favores de Dios. Favores que Dios les podía hacer a ellos. Entonces vemos claramente dos partes aquí, dos grupos de personas. Vemos a los falsos y vemos a los que no eran falsos. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ya les mostré dos ejemplos y vimos que Pablo tiene sus discípulos y también vimos que los fariseos tenían sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. E insistió que la vida eterna, gloria a Dios. Vamos a seguir con esto. Vimos que Pablo también tenía sus discípulos. Los falsos, como les dije, buscaban a Jesús por emociones. Pero cuando Jesús pidió que le reconociesen como el pan de vida y les insistió que la vida eterna no solo se encuentra solo se encuentra con un compromiso con Jesús. Esto ya no les gustó a los falsos discípulos, porque Jesús le estaba pidiendo que tenían que vivir para Él, que tenían que tener un compromiso con Jesús de Nazareno. Entonces esto ya no les gustó a los falsos discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos claramente que hay discípulos verdaderos y vemos también que hay discípulos falsos que andaban siguiendo a Jesús. Jesús les exigía más de lo que querían dar,
porque no querían compromiso con Jesús. Entonces, en consecuencia de esto, los falsos le dieron la espalda a Jesús. Lo que leíamos, que muchos después de que Jesús les exigió compromisos, se fueron, le habían abandonado y dijeron estas palabras: dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Entonces sabemos que a ellos les parecía dura la palabra. No es que la palabra no se pueda comprender, sino que para los oídos de ellos era desagradable. Para ellos era áspera, era fuerte, era difícil de aceptar, porque ellos no querían compromiso, sino que solo querían el favor de Dios, sino que ellos solo esperaban que Dios les hiciera un milagro, mas no querían un compromiso, no querían dejar la vieja levadura, no querían dejar su vieja manera de vivir, sino que solo estaban por el favor del que Dios les podía hacer, sino que solo buscaban que Dios les podría hacer un milagro. Entonces vemos que ellos eran falsos. Los falsos discípulos solo querían el favor de Dios, así como muchos hoy en día solo quieren oír cosas bonitas, solo quieren oír cosas agradables a sus oídos, solo quieren que el pastor les predique de bendición, solo quieren oír palabras elocuentes, solo quieren oír falsedad a sus oídos, porque así quieren estar los falsos discípulos. Ellos no quieren compromiso de Dios, así como muchos hoy en día se dicen ser discípulos de Dios, pero no quieren compromiso, no quieren dar su cuerpo en sacrificio para Dios vivo, no quieren dejar su vieja manera de vivir, no quieren dejar las cosas atrás, quieren vivir en su misma forma de vivir pagana. Entonces esto es lo que Dios está hablando hoy en día. Está hablando de dos grupos de personas: los discípulos falsos y los discípulos verdaderos. Amén. Vemos que ellos contundentemente rechazan la palabra de Dios y dicen: dura es esta palabra. Dura era para ellos, porque Dios les estaba pidiendo seriedad el evangelio, les estaba pidiendo compromiso con él, pero muchos no quieren compromiso con Dios, solo quieren el favor de Dios, solo quieren buscar a Dios porque les haga un favor, porque les hagan un milagro, mas no quieren comprometerse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estos son falsos, amado hermano, porque la palabra de Dios dice: muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todos quieren un compromiso con Dios. Los falsos discípulos rechazan la palabra porque a ellos les ofendía las enseñanzas de Jesús. Les ofendía porque a ellos no les agradaba. No les agradaba que Dios les dijera la verdad. No les agradaba que Dios les estaba pidiendo un compromiso para con él. Entonces no todos eran falsos. Había unos que sí le agradaba la palabra dura, porque ellos reconocían que solo en Jesús podemos hallar vida y vida en abundancia. Pero para esto necesitamos un cambio de vida. Pero para esto necesitamos que los que queremos ser discípulos verdaderos, tengamos un compromiso con Dios. Que nos guardemos en santidad con Dios, guardemos nuestro cuerpo, guardemos nuestra alma y nuestro espíritu para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que los alejó fue su incredulidad. No tenían fe. Aparte que no tenían fe, no querían un compromiso con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que esta es típica reacción de los falsos discípulos. Esta es una típica reacción de los falsos discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. A los falsos discípulos solo les importaba sus intereses, solo les importaba su bienestar, solo les importaba el beneficio, porque Jesús no solo hacía
no solo hacía milagros y prodigios, sino que también les daba de comer, sino que también les daba de beber. Entonces los falsos discípulos solo eso querían con Jesús, no querían un compromiso con Jesús. Entonces yo en esta hora le pregunto, ¿usted es un discípulo verdadero o es un discípulo genuino, un discípulo verdadero con Jesús? Entonces lo que Dios nos quiere decir en esta hora, que Él no solo quiere que lo sigamos por lo que Él puede hacer en nosotros, no solo por los favores que Él puede hacer en nosotros, no solo por el favor, no solo por el milagro, sino que Él quiere un compromiso con Él, sino que también Él quiere que nosotros nos despojemos de nuestra carnalidad. No solo quiere eso, sino que quiere que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Y así usted y yo vamos a poder ser discípulos verdaderos de Él. Los verdaderos discípulos, como segundo punto, yo les quiero tocar los verdaderos discípulos. Mire cómo es la diferencia entre los falsos y los verdaderos. Vienen con pobreza de espíritu, reconociendo que son pecadores. Estos son los verdaderos discípulos de Dios. Mateo 5:3 dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No solo venían de pobres de espíritu, sino que venían reconociendo que eran pecadores. Amén. Esta es la diferencia entre un verdadero y entre un falso. Pero también los verdaderos discípulos venían a Cristo lamentando su pecado y arrepentidos de su pecado. No solo es reconocer nuestro pecado, amado hermano, también es arrepentirnos, porque muchas veces nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado y pasa día tras día tras días y nosotros no nos arrepentimos, porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, usted cambia de actitud, usted y yo cambiamos de actitud para con Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los discípulos verdaderos no solo reconocen que han pecado, reconocen que necesitan de Dios y vienen gimiendo a Dios porque necesitan ser cambiados por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque muchas personas no quieren cambiar de actitud. Muchas personas quieren seguir en el paganismo. Muchas personas quieren seguir vistiendo de la misma forma que vestían en el mundo y no quieren cambiar su actitud. No quieren cambiar su forma de hablar. No quieren cambiar su forma de ser. Porque muchos no quieren dejar las raíces de amargura. Porque muchos no quieren dejar la envidia. No quieren dejar el paganismo de lado. Y venir a Dios es cambiar de actitud. Venir a Dios es ser un hombre nuevo. Pero ¿cómo va a ser usted un hombre nuevo, un discípulo nuevo, si no quiere dejar la manera pagana de vivir? También los verdaderos discípulos vienen con hambre, pero no solo con hambre, vienen con sed de justicia. Y eso solo el Señor Jesucristo puede saciar la sed, el hambre de justicia. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que necesitamos en verdad ser discípulos de Dios, tenemos sed, tenemos hambre de justicia, practicamos la justicia. Gloria a Dios, pero muchos cristianos no practican la sed de justicia, no practica el amor hacia su prójimo. Y muchos en verdad son falsos, no son verdaderos. Amén. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Dios. No solo de diente para afuera, sino que hagan evidencia de que usted es un verdadero discípulo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos honra y gloria al Señor. Ser verdaderos discípulos de Jesús no es blando, no es fácil.
pero también creemos que no es difícil, porque si Dios va con nosotros peleando la buena batalla, usted y yo podemos ser buenos discípulos. Podemos lograrlo hacer. Lucas 9:23, la palabra de Dios dice así: y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La palabra de Dios dice que lo sigamos cada día, no solo un día. Esto es constantemente, amado hermano. Pongamos una meta, usted y yo como discípulos de Dios. Todos los días levantémonos y pongamos en nuestra mente que ese día Dios va a venir por usted y por mí. Entonces, si usted y yo hacemos eso, nos vamos a guardar en santidad, nos vamos a guardar de no guardar rencor en nuestro corazón, nos vamos a guardar de no tener raíces de amargura, nos vamos a guardar de no amar a nuestro prójimo. Cada día la palabra de Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos y que lo sigamos cada día. Amén. 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Dios nos está diciendo en esta hora que nos despojemos de nuestra carnalidad y que veamos con los ojos espirituales. Y así usted y yo vamos a poder ser discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, le traigo una palabra más dura para usted y para mí. Esta palabra que nos habla el Señor Jesucristo en Mateo 10:34. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en la distinción al hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Amado hermano, es que la palabra de Dios es clara. Es que no nos van a hacer la guerra el de afuera, no. Los que nos van a hacer la guerra van a ser los de nuestra propia casa, nuestra propia familia carnal y espiritual. Sigamos en Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, es que Dios nos está diciendo que nos despojemos de la carnalidad, que nos despojemos del viejo hombre y comencemos a caminar por el Espíritu, porque el Espíritu da la vida a usted y a mí. Cuando verdaderamente queremos ser discípulos de Dios, cuando verdaderamente usted quiere caminar en santidad y ser agradable para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está pidiendo en esta hora que usted y yo nos consagremos para Dios, nos consagremos limpios, agradables, que seamos olor grato para Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Damos honra y gloria al Señor. Sabemos que a los falsos discípulos no era falta de información, sino que a la verdad no creían al Señor Jesucristo. Tristemente, dice la palabra que muchos lo dejaron y volvieron atrás. Los falsos discípulos abandonan a Jesús. Esta es la reacción de los falsos discípulos. Y vimos cuál era la reacción de los que verdaderamente son discípulos de Jesús. Jesús prueba a los verdaderos discípulos y les pregunta:
En el verso 67 dijo Jesús, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Entonces, esta palabra, como la leemos, tiene signo de pregunta. Es una pregunta que Jesús de Nazareno les está haciendo a sus discípulos, a sus verdaderos discípulos. Vemos aquí que Jesús se refiere a los 12, pero también vemos ahí claramente que uno era el diablo, y vemos que era Judas Iscariote, era el que lo iba a entregar. Pero Dios lo prueba y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Pero mire Pedro cómo le responde, Pedro le responde que no iban a encontrar a nadie como él, porque solo en él había palabras de vida eterna. Solo en Cristo podemos hallar vida eterna. Es que es por medio de Jesús que usted y yo podemos ir al Padre, amado hermano. Entonces Dios nos está probando a usted y a mí en esta hora. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Quieren ser falsos discípulos o en verdad quieren ser discípulos verdaderos de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Pedro responde que no iban a encontrar a nadie como él. No vamos a encontrar nadie como Jesús. Yo soy testiga de eso y he comprobado que nada ni nadie te llene ese vacío, sino que solo el Maestro, solo Jesús de Nazareno. Vamos a ver características de los verdaderos discípulos de Dios. Vemos en el verso 68, la palabra de Dios dice así: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso marca carácter en usted y en mí. Porque Pedro le dice, ¿a quién iremos? Está en signo de pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que solo en Jesús vamos a poder encontrar la vida eterna. Solo en Cristo Jesús vamos a poder hallar esas palabras que nuestra alma necesita. Otra característica de los fieles es en el verso 69. Dice la palabra del Señor, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la otra característica de los verdaderos discípulos de Dios? Que creen en Jesús. Cuando usted y yo creemos en Jesús, hay una fe genuina, hay una fe que ni lo alto, ni lo bajo, ni angustia, ni persecución nos van a poder arrancar nuestra fe que tenemos en nuestro Señor Jesús. Porque aunque las pruebas vengan, porque aunque la dificultad esté, porque aunque nuestra familia se nos levante, aunque nuestro hermano se levante, aunque todo mundo nos deje, nos abandone, tenemos la fe, la certeza que solo en Jesús está la vida eterna. Solo en Jesús podemos encontrar paz y descanso para nuestra alma. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos los verdaderos discípulos? Fe, arrepentimiento y fidelidad. Eso es lo que es la característica de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos discípulos de Dios. Pero yo en esta hora quiero hacerle una pregunta a usted que me está viendo en esta hora y los que van a ver este mensaje. ¿En verdad usted es un discípulo verdadero de Dios? ¿En verdad usted está caminando como Dios quiere? ¿En verdad usted está haciendo lo que Dios pide a través de su palabra? ¿Se está negando a usted mismo? ¿Está caminando bajo el Espíritu Santo? ¿O está siendo falso discípulo de Dios?
Porque un falso discípulo de Dios camina en carnalidad, camina bajo según su concepto, camina según que él está bien, pero está mal delante del Señor, porque no quiere dejar el paganismo, porque no quiere dejar las cosas vanas de este mundo. Es que, amado hermano, esto es pasajero, todo va a pasar. Nosotros nada más somos peregrinos. Por eso entonces yo le pregunto en esta hora, ¿es un verdadero discípulo usted de Dios o es un falso discípulo de Dios? Hágase un censo usted, tómese una tacita de café y si usted está mal, usted está siendo un falso discípulo de Dios, entonces, hermano, arrepiéntase, porque la palabra de Dios a mí me dice, mientras vida y esperanza, hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Hay que arrepentirnos de nuestra manera falsa de vivir el evangelio. Entonces, amado hermano, el verdadero discípulo también lleva frutos. Amén. El verdadero discípulo tiene que tener frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que si usted no tiene frutos, usted no es hijo de Dios. Porque mucho hermanito tiene perjuicio, tiene odio, tiene rencor, tiene envidia. Y puede estar gritando en un púlpito. Y puede estar cantando. Pero no hay una conversión genuina para con Dios. Es que, amado hermano, usted me puede engañar a mí. Usted puede engañar al hombre, puede engañar al pastor. Usted puede engañar a todo el mundo si usted quiere. Engañarse aún usted mismo. Pero al Rey de la Gloria nadie lo engaña. Él dice que conoce lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos de los huesos. Es que, amado hermano, un buen discípulo se le nota. No solo por la boca, sino que se le nota también en sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos, amado hermano? Es que yo me puedo llenar la boca diciendo, ay, yo soy discípulo de Dios. Puedo decir que soy discípulo de Dios porque uso un manto. Puedo decir que soy discípulo de Dios porque uso la falda y ando barriendo toda la calle. Es que, amado hermano, Dios no quiere apariencia, Dios quiere frutos. Y muchos se están moviendo solo por la boca. No se diferencian de los demás por los frutos. Entonces, amado hermano, como le repito, el verdadero discípulo cree primeramente en Jesús. Y no solo cree, sino que se arrepiente de sus pecados y los cambia. Y no solo eso, es fiel a Dios. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Ese es el verdadero discípulo. El falso discípulo, ya lo vimos, que busca a Dios cuando le conviene. El falso discípulo solo busca a Dios cuando están las pestes, cuando ya el agua la tiene hasta el cuello. El falso discípulo solo busca a Dios por un milagro, por un favor que puede encontrar de Dios, pero no lo busca por lo que Él es. Pero el verdadero discípulo lo busca, esté en pobreza, esté en riqueza, tenga necesidad, no tenga necesidad, ahí está siempre, porque reconoce que solo en Él hay vida eterna, reconoce que solo no vamos a hallar a nadie más que solo a Jesucristo. Y mire qué hermoso privilegio es ser discípulo de Dios, amado hermano. Es que ese es el mayor privilegio que usted y yo podemos obtener. No lo desperdiciemos por cosas falsas de este mundo. No lo desperdiciemos, amado hermano, por una raíz de amargura, por un perjuicio que esté en nuestro corazón o por cualquier cosa. Nada vale la pena perder la salvación de Jesús, amado hermano. En esta hora yo le digo que es un placer, es un privilegio ser discípulo de Jesús. Y qué lindo nuestro Dios que nos ha elegido a usted y a mí como sus discípulos. Entonces, amado hermano, seamos verdaderos discípulos.
Tenemos el privilegio, amado hermano, de que usted y yo podamos ir al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios a mí me dice que solo por medio de Jesús de Nazareno usted y yo vamos a ir al Padre. No es por la Virgen María, no es por el pastor, no es por el evangelista, no es por ningún muñeco de madera. No, nada más usted y yo vamos a ir al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo en esta hora le digo, ¿es un verdadero discípulo del Señor? ¿O en verdad usted es un verdadero discípulo del Señor? Haga conciencia. Pero no todo está perdido. Si usted es un falso discípulo, tiene la oportunidad que se arrepienta y que cambie su manera de vivir y que cambie la manera de ver las cosas. Ya no las vea carnales, sino que vea espirituales. ¿Pero cómo va a lograr eso? Metiéndose en oración, metiéndose en ayuno, metiéndose en vigilia, metiéndose cada día más con Dios. Porque si no, usted y yo no vamos a poder ser buenos discípulos del Señor. Bueno, amado hermano, esta ha sido mi participación. Espero que sea de bendición para su vida. Sabemos que la palabra de Dios primeramente es para mí. Dios en esta hora quiere que yo sea un verdadero discípulo de Él. Quiere que yo de verdad sea un discípulo de Él. ¿Y cómo lo voy a poder lograr? Viendo las cosas espirituales. Entonces, amado hermano, veamos las cosas espirituales. Les deseo muchas bendiciones en su vida. Deseo que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que sea Dios siempre formándonos cada día. Amén. Espero que sea de mucha bendición para usted y para mí esta palabra y que Dios les bendiga de gran manera. Bendiciones, pueblo del Señor.